Amigos, detrás de la pantalla les habla Axel de Chile. Mire, el motivo por el cual yo he decidido empezar a entregar estos mensajes, mensajes del Señor, es porque hace un tiempo atrás, el Señor me viene hablando sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, sobre que Dios es un Dios tecnológico y que esta visión nueva que vino a mí el 2010, después del gran terremoto sobre Chile, en febrero del año 2010, comenzó esta visión en cuanto a que la Biblia tiene mucha tecnología del cielo y que esta tecnología viene a ser, o esta visión de la tecnología de Dios viene a ser como una ayuda a los cristianos, porque hoy en día hay una guerra de ciencia contra ciencia. La ciencia del hombre, que ha avanzado mucho, muchísimo la ciencia del hombre, y la ciencia de Dios que ningún hombre ateo, que ningún científico la cotiza, porque ni siquiera conciben que hay un Dios, ni se les viene al pensamiento, como dice la palabra. Por lo tanto, por esta razón, estoy acá, estoy cumpliendo un mandato de Dios, estoy cumpliendo un mandato. Este es un mensaje, es muy... Yo he recibido mucho material sobre esto. Esto no se puede entregar en un solo mensaje, aunque tratáramos de hacer un resumen, tratáramos de acortar estos asuntos, hacerlo lo más corto posible, pero aún así son tantos los capítulos, son tantos los versículos donde esta visión que se expande, que muestra a este Dios tecnológico, que se puede intuir, se deduce cuando el Espíritu Santo empieza a revelarte, empieza a mostrarte, y ya te entra en este carril, te pone en este carril, tú empiezas a ver todo con esta nueva visión, que no es un nuevo evangelio, sino que es más luz sobre este asunto. Les voy a hablar de breves palabras sobre quién soy yo. En 1990 tengo, tengo una gran depresión, una depresión muy grande, muy grande. Me había casado recién y fui torturado, fui terriblemente torturado con mucha gente. Sufrí la opresión demoníaca cuando el diablo quiere matarte, cuando el diablo quiere destruirte, destruir a mi familia. Tuve una gran depresión, mucha gente termina muerta, otros terminan locos, y yo salí de esto, gracias a él. En 98, dado que ya me fui recuperando, salí. Fue una cosa terrible, o sea, yo algún día contaré con más detalle esto, que no tiene en este momento la importancia. El 98 formé un grupo de oración con mi señora. Lo que le puedo contar, en la ciudad de Concepción, y tuvimos 4 cabezas, 4 personas que eran de otras iglesias, porque este grupo de oración era un grupo multiiglesia, cualquiera podía ir. Y en ese tiempo a muchas iglesias no les gustaba la guerra espiritual. Este fue un grupo de guerra espiritual, que le hicimos guerra al tiniebla, de frente. Nos dedicamos directamente a hacerle guerra a las tinieblas, como dice la palabra. Prácticamente se formaron personas de guerra ahí. En aquellos años yo era estéril y el Señor anunció, junto con el problema que tuve de la Gran Depresión, de que iba a ser padre. Hoy tengo 2 hijos ya grandes, gracias a Él.
El, 90 y- el año 97, ya yo recuperado, eh, pude otra vez trabajar, pude otra vez salir adelante, tuve un excedente con mi señora de dinero y nos compramos una parcela a 1 hora de la ciudad de Concepción, porque habíamos leído la visión de Wilkinson que decía lo que venía sobre la tierra, que hoy día muchos de los creyentes ya parece que se están cumpliendo. Todas estas cosas se han cumplido muchas y hay muchas por cumplirse seguramente. Que viene el hambre sobre la tierra, que viene, ya vemos este coronavirus, ¿cierto? Que es imposible hacer una cuarentena en una casa, en un edificio de 40 pisos, estar encerrado ahí. Entonces la gente va a ir a los campos, la gente va a querer fabricarse sus propios alimentos, etcétera. Y los campos van a tomar valor, como decía Wilkinson, que hoy día nadie da un 5 por los campos. A esa fecha yo había escrito muchos artículos sobre el Señor, porque el Señor empezó a revelar cosas de otra índole. Pero la visión que vino a partir del 2010, la visión que vino a partir del 2010, que Dios es un Dios tecnológico, fue una visión que a mí me produjo, en primer lugar, me produjo como una abertura de vista espiritual, como que no lo podía creer que existiera algo así, que parecía como de la guerra de las galaxias. Y me produjo a mí un problema interno, una lucha interna, pero finalmente, mirando la Biblia, cuando ya Dios me empezó a abrir la Biblia, me la empezó a mostrar, abierta como un libro, con esa nueva visión, la cantidad de evidencia es tan grande que tuve que ceder. Tuve que ceder y decir, esto es real, esto es verdadero. Por esta razón me estoy manifestando. Yo nunca fui una persona que quise hablar, buscar ser jefe de una iglesia. El grupo de oración era un grupo que oraba nomás, oraba contra las tinieblas, ¿es cierto? No pertenecía a ninguna iglesia, ¿es cierto? No me interesaba figurar, no me interesaba predicar en la radio, no me interesaba nada de eso. Todo lo contrario. Yo pertenecía a una iglesia. Después, cuando ya empecé a tener las primeras visiones, yo fui expulsado de esas iglesias porque pensaba diferente, a ellos no les gusta eso. En mi parcela, quiero contar que me fue muy difícil contar trabajo alguno. Reconozco que cometí algunos errores, sí, pero básicamente Dios me tuvo en la parcela. El objetivo principal era escribir, recibir de Él este mensaje, recibirlo y escribirlo. Pensaba yo sacar algo escrito, pero lo hice en manuscrito porque no sabía yo usar mucho computadora. No soy una persona de mucha, soy de la tercera edad, ¿no? Y ya el tiempo es corto, el tiempo es va pasando muy rápido. Los acontecimientos están viniendo muy rápido. Por lo cual, mirando yo como la gente predica en la internet, en YouTube, etcétera, etcétera, he visto que es un sistema más rápido, más moderno, y que esto se puede entregar a mucha gente. Ese es el objetivo mío. Eh, Ustedes me van a esperar, perdonar, porque como yo estoy hablando por primera vez, tengo acá una pequeña guía, pero voy a hacer pausas, obviamente. Bueno, el Señor me entregó algunas herramientas para yo conversar con ustedes sobre esta nueva visión. Y me entregó frases, eh, frases que vienen, que son bajadas del Espíritu Santo y que bajan al hombre. Hay hombres que son ideólogos de Dios. Ideólogo de Dios, algo así parecía un profeta. Es lo mismo que un profeta. En el fondo, Moisés era un ideólogo de Dios. Moisés subía al monte Sinaí o al monte Oret, donde subió, y empezó a tener contacto con Dios. Empezó a tener contacto Moisés con Dios. ¿Se fijan? Ahora,
Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte Oreb Moisés, y 40 años después en Madián, o sea, cuando sube él con el ganado arriba, un enorme, quizás un ganado muy grande, quizás él era el mayoral de ese ganado, no lo sabemos, a buscar los pastos de arriba, como son los arrieros de todas partes. Cuando los pastos de abajo se secan ya, se busca la montaña que es más fresca. Entonces tuvo un encuentro con Dios, pero fue un encuentro tecnológico con Dios. Él había escuchado, ¿cierto? Él había sido criado con los faraón, él había escapado 40 años atrás cuando él había matado al egipcio, porque había, había prácticamente hecho como una investigación de que el pueblo de Israel al cual pertenecía él estaba esclavizado, y ahí se le manifiesta este Dios tecnológico con digamos, un acontecimiento muy didáctico. Yo en este momento no pretendía, lo tengo como más atrás, pero considero que como va a pasarlo después, pero considero que es un acontecimiento muy didáctico como para entender que Dios es un Dios tecnológico. En primer lugar, eh, este señor Moisés ve un fenómeno que era imposible de entender para él. El fenómeno era que una zarza estaba aparentemente encendida con fuego, pero no cumplía con ese, con eso que sucede siempre con el fuego, que el fuego consume la zarza. La salsa no se estaba consumiendo, entonces para él fue un evento extraño. Y fue a verlo, iré a ver este gran evento, iré a ver este gran portento. Esta zarza, porque no se está quemando? Y ahí Jehová que había aparecido ahí en ese lugar, se le manifiesta, ¿cierto? Le dice que es un lugar santo, que tiene que sacarse el calzado. Pero Jehová, si ustedes se miran, no es lo que dice aparentemente la religión. Jehová es un ser espacial que viene viajando y que aparece, es un ser luminoso, aparece a través de un rayo. Y lo que estaba quemando la zarza no era un fuego, pero Moisés era un hombre antiguo que tenía esos elementos, él solamente conocía el fuego. No conocía la luz de neón, no conocía la luz de argón, no conocía la luz de helio, no conocía ni la luz eléctrica, no conocía otras luces más avanzadas que tiene Jehová. Por lo tanto, Jehová era un viajero espacial, tiempo-espacio, que venía ahí a entregarle un mensaje. Era el mismo Jehová, el ángel de Jehová, como dice la palabra, el ángel de Jehová, que se presentaba ahí, y le dice, mira, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de tus antecesores. Y a ellos me presenté con un nombre, pero a ti te diré que yo tengo otro nombre. Yo soy el que soy. Y te mando con un mensaje a los ancianos. Porque los ancianos eran las personas que venían contando estos cuentos. Porque entre José y Moisés habían pasado 400 años. Discúlpeme que en este momento no estoy entregando versículos ni capítulos, voy a hacerlo la próxima. Los tengo todos anotados. Estoy improvisando un poco porque en la velocidad esto viene pronto. O sea, hay mucho, es muy importante que yo me manifieste porque se vienen problemas muy grandes sobre la humanidad. Y tenemos que entender esto. Y un hombre antiguo que no tenía la tecnología trataba de explicarse con lo que tenía, con los elementos que tenía en su tiempo, un fenómeno ultra tecnológico que quizás si se me presenta a mí, un hombre de hoy, también me costaría, pero tendría más elementos para que Moisés, para entenderlo.
Porque yo conozco hoy día aviones, conozco la luz eléctrica, conozco la luz de neón, conozco hoy día el televisor, conozco hoy día la internet, conozco muchas cosas. Ahora, importante, es importante, ¿cierto? Esto de que es didáctico el asunto de Moisés. Pero la Biblia está llena de estos elementos didácticos, está llena, llena, llena. Lo que sí que no habían sido revelados, porque la Biblia va siendo revelada de acuerdo a los tiempos. El Espíritu Santo es el que revela la Biblia. Y hay bolsones escritos detrás de frases que están por revelarse. Estos son los tiempos de la revelación de cosas, de misterios. Y este misterio que dio un tecnológico es impresionante. Les voy a contar algo, les voy a leer algo de lo que yo escribí. Sé que estoy llevando un orden, pero no quiero salirme del asunto. La revelación que empezó a fluir del 2011 a partir de la leída del libro. Yo leí un libro en el 2011. Te voy a contarle esto. Aparte del libro de Wilkinson que había leído antes, ¿cierto? El 2007, no, que yo lo había leído y me compré una parcela, como le decía. Aparte del 2011, el 2010 vino la revelación después del terremoto, empecé a escribir y el 2011 ya tenía bastante escrito. Y esa revelación fluyó a partir de un libro que yo leí. Era un libro que habían personas que lo habían desechado, religiosos que lo habían desechado, que era el libro El Código Secreto de la Biblia, escrito por un judío experto en teoría de números, y un escritor, un periodista del Washington Post, que fue un libro que fue bestseller por ahí por la década del 90, en el cual hablaba que la Biblia tenía un código. Y ese código, muchos rabinos lo han estado persiguiendo. Hay una numerología, la Biblia está llena de numerología. Se dice que Newton, el padre de la física antigua, la física donde no hay cambios químicos, ¿cierto? Porque la física, el padre de la física nuclear prácticamente es Einstein, donde hay cambios químicos, cambios atómicos. Pero la física mecánica, donde no hay cambios químicos, es el padre de la física es Newton. Y Newton pensaba que había un código en la Biblia. Y muchos rabinos antiguos pensaban que había un código, pero no existían elementos para ver ese código. Pero sí Newton, por ejemplo, contaba que los cuatro libros primeros de la Torá, los 4 libros que tiene la Torá, que los escribió Moisés, que son, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico o Números, no sé si estoy en el orden. Los 4 libros, si ustedes contaban, la palabra Torá en hebreo tiene 5 caracteres, hay una H. Y si usted contaba 50 en el primer libro, 50 letras, y se las saltaba, a 51 le aparecía la palabra T. En el primer libro, en el segundo T, tercero T, cuarto T. En la 52 la H, y así hasta completar la palabra Torah en los 4 libros. Entonces Newton sospechaba que había un código. Y de ese libro habla que hay un código en que empezaron a aparecer como la historia de la humanidad, como la historia de los que se salvan y de los que se pierden. Y era un código, no solamente, era un código escrito como, si es un código plano, en un plano cartesiano XY, podría ser en 2 dimensiones. Pero sospechaba el que lo estaba resolviendo, que era en 3 dimensiones. Y que ese código prácticamente da a entender que la Biblia está escrita en código y que es el libro de la vida, que significa que este libro está escrito por dentro y por fuera, y si bien por fuera es un libro que habla de la historia del pueblo de Israel, que habla de la historia del Mesías,
iba a manifestar que el Mesías es un ser que es mitad hombre humano y mitad Dios, porque fue engendrado por el Padre, sin tocar a la Virgen María por un sistema súper hiper moderno, a la cual la dejó esperando sin varón, pero le dio de sus genes, su genética. Por lo tanto, tenemos cierto que en este libro, este ser Jesús era el que iba a abrir ese libro. O sea, para el Apocalipsis, luego le voy a entregar la cita, dice, había un libro escrito por dentro y por fuera, dice el Apocalipsis. O sea, tenía toda escritura. Por fuera estaba toda la historia de Jesús, los profetas, ¿cierto?, que lo anunciaban, estaba la historia del pueblo de Israel, estaba la historia de la iglesia. Después de Jesús viene la iglesia, la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por dentro estaban los que se salvan, los que se pierden, la historia de la humanidad, la historia de la tierra, la historia del cosmos. Es un libro extraordinario, ese libro. Y ese libro a mí, que se llama El Código Secreto de la Biblia, me abrió los ojos. Yo leí dos libros de ese mismo autor, que luego se lo voy a nombrar en el próximo capítulo, y un libro que era de otro autor, que era disidente, que decía que no estaba. Siempre hay disidentes, siempre hay gente que niega las cosas. Y a veces, bueno, que nieguen porque prueban si ese libro es correcto o no. Ahora, a mí me produjo un shock, pero yo ya estaba sospechando. Entonces yo les quiero leer un poco, pues les he seguido hablando de lo que yo escribí, porque esto que escribí yo lo escribí para pasarlo a máquina, para meterlo en computador y mandarlo por internet a muchas partes, pero ya se me hizo tío. Entre paréntesis, yo soy una persona que trabaja en el campo. Soy una persona jubilada que trabajo en el campo, tengo una parcela, esa parcela trabajo solo, trabajo todo el día. Este libro prácticamente, todas estas escrituras las escribí de noche. El Señor me hizo escribir hasta las 3, 4 de la mañana muchas veces. A veces ni dormí escribiéndolas. Solamente porque escuché la voz de Dios. Hubo un día especial, un día especial, en que la televisión entregó puras cosas tecnológicas, sobre avances de los hombres, tecnológicas, que ya el hombre está haciendo parecido a un Dios. Se acerca a un Dios, pero en pecado. Por eso es que estuve toda una noche escribiendo y escuchando eso. De otros, porque tengo mucho escrito y esto lo voy a revelar. Le puedo decir lo siguiente. La revelación empezó a fluir del 2011 a partir de la leída de ese libro, El Código Secreto de la Biblia. Fue constante. Fue rompiendo todos los moldes antiguos. Y dio como resultado una claridad diáfana para mí y casi definitiva sobre la revelación. Hay mucha oscuridad, esa es una conclusión que saqué yo, hay mucha oscuridad sobre la palabra, por falta de intimidad con el Espíritu Santo. Mucho orgullo doctrinal. Todos dicen tener la mejor doctrina, una maravillosa doctrina, y muchos no entienden de qué se trata el asunto. Hay mucho legalismo, hay muchas repeticiones eternas de enseñanzas falsas y dogmas. Hay hombres en institutos bíblicos de las grandes congregaciones que ellos mismos, sin haber tenido nunca contacto con el Espíritu Santo, enseñan a otros hombres en una cadena interminable de ciegos espirituales. O sea, enseñan lo que no saben. Bueno, yo para llegar a esto, es que Dios me empezó a preparar. Me puse a orar mucho. O sea, pasaron casi 20 años desde que yo tuve la Gran Depresión. Fui expulsado de la iglesia por pensar diferente, porque ya pensaba diferente. Y de aquí al 2003, estamos en el 2020, claro, el 2010 yo tenía 20 años, ya, 20 años de evangelio, y ahora tengo 30 años de evangelio, el 2021 31 años de evangelio. Entonces,
Mucha agua pasó bajo el puente, mucha preparación me produjo Dios para que yo llegara a entender estas cosas. Hay mucho que les quería contar sobre mis experiencias, pero quiero en en este primer contacto con ustedes, volver a la visión del 2011, en mi contacto con el Espíritu Santo. Aprendí mucho, pero también aprendí que Dios tiene frases, que Dios entrega frases. A mucha gente le entrega una frase, a otro le entrega otra frase, a otro le entrega frases. Pero que son frases que bajan del Espíritu Santo y son depositadas en la mente de uno, vienen ya fabricadas, son indestructibles porque vienen de Dios. Todo lo que viene de Dios es indestructible y no pasa por la mente racional. Simplemente Dios, porque la mente racional funciona, usted genera una hipótesis, luego hace un análisis, el humano. Luego llega a una conclusión humana, puede ser acertada, no acertada, pero Dios no funciona así. A usted le entrega, a usted le entrega una conclusión terminada y usted se da cuenta que no pasó por su mente racional, simplemente esa conclusión estaba hecha por el Espíritu Santo. Y era indestructible esa frase. Después usted la entiende, usted la puede analizar, la puede desmenuzar, usted puede llevarla a la Biblia, compararla con la palabra, si soporta un análisis con la palabra, digamos, a través de la palabra, si está de acuerdo con la palabra, pero, pero finalmente esa frase no se puede destruir porque es de Dios. Incluso si usted no ha leído un versículo, no ha leído un sector, Dios le puede entregar una frase porque el Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia. Y ese Espíritu Santo tiene mucho más conocimiento de lo que escribió ahí, tiene detalles. Entonces, yo le voy a mostrar frases que a mí me entregó y que les va a servir a usted. Hay frases para el bronce que entrega el Espíritu Santo a los que tienen contacto con él. Estas frases son indestructibles. Acuérdense, son indestructibles. Usted las mire por donde las mire, son así. Es una verdad del porte de la Catedral de Westminster, del porte de un estadio, y usted no las puede negar. Cuando usted las entiende, por más que venga la mentira que venga, no se puede mover eso. Hay muchos gimnastas, mire, sobre la iglesia, hay muchos gimnastas del Evangelio y pocos ideólogos de Dios. Esto se puede aplicar a la política, se puede aplicar al deporte, se puede aplicar a cualquier liderazgo humano. El ideólogo es el que recibe una idea de Dios, como el profeta. El ideólogo es el profeta, el que tiene contacto con Dios. Moisés tuvo un contacto directo con Dios, pero hay gente que tiene un contacto con el Espíritu Santo, que es Dios también, es una forma de tener contacto con Dios. Luego de explicar, yo tengo, de acuerdo a todo esto, un concepto, creo que más elaborado de la persona del Espíritu Santo. Creo yo, que le va a servir. Porque Dios está revelando estas cosas. Ahora, escuché a una persona, un asunto político, que hay ideólogos, aquellos que una idea acá en su mente, política, ya sea una política de un tipo o de otro tipo, y ese hombre hace historia con esa idea. Luego hay uno que es el político que la lleva a hacer esa política, a concretar esa idea, la lleva a efecto. Y luego están los que andan haciéndole propaganda a esa idea. Y estos que andan haciendo propaganda son los activistas. Los activistas son los gimnastas, en este caso los gimnastas del Evangelio, para el caso de las cosas del Señor. El activista es una persona irracional prácticamente. Siempre anda gestionando ideas de otros, nunca se pregunta nada, sabe muy poco, simplemente activa cosas. Entonces el activista
lo pesca de repente cualquier viento de, como dice de doctrina y sale gritando. Por eso que han salido tantas, no quiero hablar ahora, pero han salido tantas actividades que la gente se lanza detrás de esa actividad como que si nunca hubiese existido nada de eso. Como que hubiesen descubierto la pólvora. Y muchas veces son caminos falsos, son caminos del diablo, que nos llevan a un despeñadero. Pero el ideólogo de Dios es el que recibe una idea de Dios que es nueva y que rompe los moldes, como decía Jesucristo. Vosotros, decía a los fariseos, vosotros no podéis recibir mis ideas. Ustedes no pueden recibir mis ideas, porque vosotros sois del diablo. Vosotros sois de las ideas viejas, de las ideas antiguas. Y no se puede colocar una idea nueva en alguien que tenga una mente antigua. No se puede poner un remiendo en un pantalón viejo, un remiendo nuevo. Ni se puede poner un vino nuevo en una odre vieja porque se va a romper. No están preparadas para eso. Por eso esto de que Dios es un Dios tecnológico, no cualquiera está preparado para esto, pero sí es una herramienta fundamental para la iglesia. Entonces, tenemos, ¿cierto?, los ideólogos, los que reciben de Dios una idea y ese rompe todos los moldes. Jesucristo fue el Hijo de Dios, pero fue un ideólogo extraordinario, ¿cierto? Moisés también. También lo fue, fueron los profetas. En fin, lo fue Pablo, fue un ideólogo de la iglesia neotestamentaria. Y los gimnastas son los activistas, que escuchan de otros, y vienen repitiendo, y muchas veces repiten estupideces, repiten cosas falsas, repiten dogmas, sin preguntarse nada. La iglesia está llena de activistas, gente que nunca ha tenido un contacto con el Espíritu Santo. Ese es el problema, hay pocos ideólogos de Dios. Ahora, respecto a la palabra bíblica, la palabra de Dios es una sola, pero el grado de luz de los hombres es diferente. Hay hombres que tienen un grado de luz, otros tienen menos luz, otros tienen más luz, más luz. Es como el ajedrez hay muchos niveles de jugadores. Están los niveles desde los principiantes hasta los campeones mundiales y finalmente está la máquina, esa máquina que le ganó a todos los campeones mundiales, a Kasparov y a Karpov. Cuando esa máquina, que en ella estaba reunida, en esa computadora máquina, estaba reunida todas las jugadas del mundo, hizo pedazos a los campeones mundiales. Hay muchos niveles de cristianos, hay muchos niveles de revelación. Y eso no es malo ni bueno, sino que eso es así, eso es una realidad. Entonces, estas son frases que me entregó el Espíritu Santo. La palabra es una sola, pero el grado de luz de los hombres es diferente. Otra palabra, otra frase. La Biblia está llena de bolsones ocultos con revelaciones nuevas y aclaratorias. Se te va a aclarar la palabra. Que el Espíritu Santo la va a mostrar a su tiempo. Porque el Espíritu Santo es el que va marcando los tiempos. No lo marcamos nosotros. Porque Dios es la roca de los siglos. Dios ha vivido por billones de años. ¿Qué puede hacer un hombre frente a un ser de esa sabiduría extraordinaria que ha vivido billones? El que mora en la eternidad. El primero dice, ¿quién me puede dar a mí para que yo le restituya si yo fui el primero? Nadie hay primero que yo. Entonces, frente a ese extraordinario ser, nosotros no podemos enseñarles nada. Él nos va a enseñar a nosotros. Otra frase, la revelación es continua, siempre hay revelación. Se aclara con el tiempo. O sea, el tiempo siempre va aclarando las cosas. Es comparable, esto es interesante. Este fue un ejemplo que Dios me mostró para que yo entendiera los grados de revelación que hay. A un trayecto de un avión por una cordillera. Yo voy a explicar. Antes de enfermarme yo de esa gran depresión que tuve, recién casado, trabajaba por una empresa japonesa, en plantas, en flores, en investigación de plantas de Chile.
y me pidieron que viajara a Tokio. Fue prácticamente mi único viaje que tuve en avión, porque cuando niño me contaron de que como a los 5 años creo que viajé en avión, yo no recuerdo mucho. Un trayecto muy corto de Arica a La Serena. Pero este viaje fue un viaje a los 40 años. 40, 41 más o menos, no me acuerdo. Y ya yo era creyente, yo estaba luchando con las obras, con el diablo que me quería liquidar. Y yo viajo a Japón y a medida que el avión que tomé en Santiago hace su trayectoria, Dios me empieza a revelar que esa trayectoria se podía comparar con con los grados de diferentes conocimientos sobre la palabra que tienen diferentes personas. Por lo tanto, yo, al principio, el avión parte hacia el mar. Y en el mar, cuando agarra altura el avión, en el Pacífico, que llega muy rápido, en unos minutos, llega rápido al Pacífico, el avión inmediatamente se gira y queda mirando la cordillera. Y cuando queda mirando la cordillera, el Señor me pregunta, me dice, ¿qué ves? Yo le digo, veo una cordillera, veo una montaña, una montaña. Luego, cuando voy pasando por sobre la cordillera, el Señor me dice, ¿qué ves? Veo son varias cadenas de montañas. Luego, cuando recién pasado, miro hacia atrás y el Señor me dice, ¿qué ves? Veo que se acabó la cordillera. Luego, cuando yo pongo todo este asunto que estoy explicando, que a través de este paso por la cordillera, el Señor me empieza a mostrar que hay niveles de revelación de los creyentes, que hay niveles de realidad también de la misma palabra que se está manifestando en los creyentes. Y eso no es malo, es así lo más una realidad. Luego que el Señor me está mostrando eso, yo llego a la conclusión, porque como siempre me ha gustado conocer que la cordillera de los Andes tiene como promedio 36 cadenas cordilleranas y el Himalaya tiene como 60 y tantos. Entonces yo en mis escritos le pongo, vi 36 cadenas cordilleranas, es un ejemplo, es un promedio. Ahora, el Señor me explica que la primera visión, cuando yo veo una sola montaña, porque el avión está parado, giró del mar poniendo la trompa hacia la cordillera de los Andes, para pasar hacia la Argentina, el Señor me explica que esa es una primera visión real. Yo no estoy difareando, yo no estoy viendo una irrealidad, yo no estoy inventando, es una realidad, estoy viendo una realidad, pero es incompleta. Ese primer murallón que yo veo es como, comparándolo con la visión de la Biblia, es una primera parte que estoy viendo la Biblia, pero no lo estoy viendo todo. No lo estoy viendo todo. Tengo una visión real, pero, pero, pero incompleta. Todavía me falta mucho por conocer para decir tengo una revisión total de las cosas, de lo que dice la palabra. Luego, cuando voy pasando, la visión también es real. Cuando digo, ay, son varias cadenas cordilleranas, estoy mejorando mi visión. Es real, sí, es igual que la otra, es real, las dos reales, sí, pero esta es mucho más completa que la otra. Y la tercera es la visión final. Ya no hay más. Eso es lo que es. Ya no hay más. Y estos escritos pretenden justamente llegar a ser... Dios es un Dios tecnológico. Yo lo voy a titular la visión final. Esta es la visión final. ¿De qué se trata este asunto? Este asunto que voy a empezar a hablar es sobre el origen de Dios, el origen del diablo, el origen del hombre, el origen de los ángeles caídos, el origen de los ángeles fieles, el origen de los demonios, por ejemplo. Porque los demonios, si bien es cierto, trabajan para el reino de las tinieblas, no son de la misma naturaleza que los ángeles caídos. Mucha gente lo sabe. Y confunden las cosas. Porque están pasando
como quien dice, tienen la primera visión de la cordillera, una visión real pero imperfecta, incompleta. Luego no han pasado por la segunda etapa ni por la tercera. Y esta visión es continua, o sea, hay muchos puntos en que la gente se está poniendo frente a esa cordillera, muchos van en una visión, otros van más atrás. Y esto que significa que los que saben más, que los que tienen más luz del Evangelio, tienen que tirar a los que tienen menos, porque la iglesia es una sola. Aquí no se trata de decir yo sé más y tú sabes menos. Se trata de entregar estos elementos humildemente para la iglesia. Entonces, ya aclaramos lo de los gimnastas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y también lo de la cordillera, ¿cierto? Que es importante. Hay niveles de revelación. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo, la Biblia está llena de bolsones, mira, la Biblia está llena de bolsones. Usted levanta una frase y hay una revelación escondida, pero para el que el Espíritu Santo le quiere revelar, y eso es para la iglesia. O sea, esa persona va a revelársela a la iglesia. Esa persona no anda buscando eso. Hay muchos que andan buscando salir en radio, salir en televisión, ser los grandes líderes. Hay otros que tienen un sentimiento genuino de predicar la palabra. Si hay otros que hemos sido llamados a estas cosas sin quererlo, sin nunca habernos propuesto nosotros. Dios nos eligió y tenemos que hacerlo. Cuando yo digo, la Biblia está llena de bolsones ocultos con revelaciones nuevas, aclaratorias, que el Espíritu Santo mostrará a su tiempo, yo esto lo voy a explicar en otro ejemplo que el Señor me entregó. El Señor me entregó el ejemplo de que usted tiene dos tíos. Usted es una persona joven y tiene dos tíos. Los dos tíos llegan prácticamente a su vejez, a su madurez total, a su tercera edad, y quieren escribir sus memorias. Cada tío quiere escribir su memoria. El tío A quiere escribir su memoria, el tío B quiere escribir su memoria. Cada uno la memoria es del mismo. El tío A empieza a escribir su memoria, terminada la memoria, muere. Ahí quedó el libro, con todo lo que escribió él. El tío B empezó a escribir su memoria, terminada la memoria, sigue vivo. Pasa un tiempo, sigue vivo. Pasa otro tiempo, sigue vivo. Y usted, la pregunta es, ¿a quién le puede sacar más datos de la memoria? ¿A quién le puede sacar más datos, más detalles? ¿Al tío que escribió la memoria y murió o al tío que escribió la memoria y está vivo? Al tío que escribió la memoria y está vivo. Bueno, la Biblia es el libro escrito en clave y el que se sabe la clave es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está vivo. Y el Espíritu Santo le puede revelar misterios que está revelando ahora, porque está vivo. Por causa de él fue escrita la Biblia en la mente de Moisés. Y por causa de él, la Biblia escrita por Moisés, de los 4 libros, tiene una clave secreta. Está en la historia de la humanidad. O sea que el Espíritu Santo no solamente hizo que Moisés escribiera los acontecimientos que él observó y que el Espíritu Santo le hizo escribir, sino que simplemente Moisés también, sin darse cuenta, escribió toda una clave completa, que es el libro de la vida, el cual Jesucristo es el único capacitado para abrirlo. Cuando lloraba, los profetas, lloraba Juan cuando veía que nadie podía abrir esa Biblia, ¿cierto? En Apocalipsis, cuando sube al cielo. Solamente la podía abrir el Cordero. Y está escrita por dentro y por fuera. Disculpe que no le estoy dando en este momento cita, pero en la próxima voy a dar cita. Quiero que usted entienda estas cosas. Estoy apelando a su entendimiento. Cuando yo oro, el Señor me dice, ora con entendimiento. Entiende lo que te estoy diciendo, entiende. No solamente ores así, entiende. Yo estoy apelando a su entendimiento.
Ahora, la Biblia también está escrito en clave. Está escrito en clave porque es un texto de guerra. Estamos en una guerra entre el bien y el mal. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios, para que los hijos de Dios la entiendan y para que los hijos de la serpiente no la entiendan, los hijos del diablo no la entiendan y la rechacen. Aquellos que, como dice la palabra, que amaron más las tinieblas que la luz y son hijos de perdición. Mire, todo libro escrito en clave es como un libro de guerra. Cuando los soldados de un bando caen presos, en, en sus pocos mensajes que puedan llegar, por eso que el otro ejército siempre le quita los mensajes. ¿No? Ellos envían cosas en clave, que solo las entiende el ejército de ellos. Entonces, por ejemplo, todo lo que está escrito en clave se puede descifrar, pero si se conoce la clave. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cuando pelea con Japón en las islas, ¿cierto? En estas islas del Pacífico, Estados Unidos tuvo, seguramente muchos se murieron, pero tuvo más de 200 razas de indios. Era un continente casi. Dentro de esas 200 razas de indios estaban los indios navajos. Y ocupó esos indios con el idioma navajo para que se mantuviesen, digamos, entregando datos sobre la guerra, la información de guerra. ¿Cierto? Que es fundamental para la guerra, o si no, si se cortan las comunicaciones no se sabe lo que se está haciendo. Y jamás los japoneses pudieron descifrar esas claves de los indios navajos. ¿Por qué? Porque para descifrar una clave se necesitan tres elementos. Primero, el libro, el texto en clave. Lo que decían los libros navajos era el texto en clave. De un indio navajo le hablaba a otro indio navajo en el frente y se hablaban en navajo y eso, uno tenía un texto, un mensaje al otro y el otro lo estaba escuchando y se lo entendía, pero los japoneses no lo entendían. Lo segundo, además del texto escrito en clave, el que se sabe la clave. Los mismos indios navajos se sabían la clave porque era su idioma. Y finalmente el interlocutor, el que quiere descifrar la clave, en este caso los japoneses no pudieron descifrarla, no se sabían la clave. No correspondía a ningún idioma conocido. No dieron con la clave. Y ese fue el gran éxito de los norteamericanos en esa guerra. Ahora, otro ejemplo, Champollion, en la Primera Guerra Mundial. Un francés, un científico, un investigador. No se sabía cómo la escritura, ¿cierto?, de los egipcios, qué es lo que decían, nunca se había descifrado. Era indescifrable. Pero él encuentra una tablilla en la cual está escrito por un lado en la escritura de cuñitas, de las cuñas, cuñiforme, ¿cierto?, de la escritura súmero-caldean de Babilonia. Por otro lado, el egipcio, que era lo que andaban buscando conocer, y por otro lado, el griego antiguo. Por lo tanto, con esa tablita viene a ser como el que se sabe la clave. Champollion sería el que estaba leyendo el texto. ¿Se fija? El texto. Entonces, esa tablita era la que se sabía la clave. El texto eran los textos de Egipto. O sea, egipcios. Los textos egipcios que estaban en los muros, en todas partes, ahora eran descifrables. Bueno, el Espíritu Santo es el que se sabe la clave, pues, en esta guerra. Él se sabe la clave. Bueno, en las tropas, en las guerras, siempre hay soldados elegidos. En las guerras siempre hay mensajes ilegibles para el enemigo, ilegibles para los mismos mandos. Y eso es lo que Dios está usando gente a la cual Dios le revela las claves bíblicas. Y en este caso, Dios es un Dios tecnológico, es una clave bíblica. Está diciendo Dios, mira, tú nunca habías visto la Biblia desde este punto de vista, porque esta cosa estaba oculta ahí, estaba oculta para estos tiempos. Hay una guerra ahora de ciencia contra ciencia. La ciencia humana ha avanzado muchísimo y está oprimiendo a los cristianos.
Porque la ciencia humana está hablando de que son tan grandes las evidencias que no hay un Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Que las evidencias científicas que hay un Dios son mucho más grandes, bíblicamente. Y todo lo que hay en el mundo. Que si tú te conoces estas claves, puedes decirle a los otros, estás equivocado. Mira, está esto, está este otro, está este otro, está este otro, está este otro, está este otro. Y la única conclusión es que llegar a esto. No hay otra conclusión. Tú estás equivocado. Ahora, si tú quieres seguir creyendo lo contrario, es cosa tuya. Permite. ¿Dónde está? Sí. Perdón, perdón, estimado. Estoy acá tratando. Bueno, yo no quiero abusar de su paciencia. No tengo idea si alguien va a escuchar esto que estoy hablando. No tengo idea si alguien se va a interesar por esto. No tengo idea si alguien lo va a encontrar muy aburrido o soporífero todo lo que estoy hablando. Pero sí te puedo decir que lo que estoy revelando es la punta del iceberg. De todo lo que me ha revelado el Señor. Es la punta del iceberg. Al menos escúchalo. Al menos analízalo. Al menos pásalo por el sedazo. Porque puede ser que Dios te esté entregando un mensaje que te ayude en estos tiempos difíciles. Así es la cosa. Puede ser que este mensaje te ayude a entender la Biblia desde otro ángulo. No se trata de un nuevo evangelio. No se trata de acá. Nada es así. Es cierto que hay nuevos evangelios, que de repente hay evangelios equivocados, hay gente que se equivoca, hay gente que puede escribir muchas cosas que no son verdad, es cierto, sí. Pero tu mente es de Dios y que tu mente es de Dios puede analizar todas estas cosas, puede pasarlas, pues dice, el que es de Dios todo lo puede pasar bajo el filtro de Dios y decir, aquí hay algo de Dios, aquí no hay cosas de Dios. Por eso, estimado amigo, dejo este escrito hasta aquí por el momento. En una próxima seguiremos con más detalles. Gracias. La parte